Bueno, yo soy médico internista, médico clínico, ya ejerciendo 25 años. Vivo en Piura y trabajo en Piura. Actualmente trabajo en el sector privado. Bueno, es una serie de compilación de experiencias propias que pasé en la primera ola, cuando justo comenzó todo esto el año pasado en febrero acá en Piura, más o menos. En todo caso, trabajaba en el sector privado como actualmente, y comenzó acá la gran cantidad de pacientes que comenzaron a llegar a las consultas, y obviamente se abrió el primer hospital COVID en Piura. Entonces no había personal, la mayoría se fue a sus casas un poco, digamos, ahuyentados, y decidí, un poco movido realmente por el servicio, por un tema de Dios, entrar a estas carpas, que son unas carpas, un hospital transitorio, el primer hospital en Piura, para atender a los pacientes de una enfermedad nueva en la cual la gran mayoría evadía, huía, ¿no? Y el libro lo que plasma es una serie de experiencias que ocurrieron durante esos 7 meses de la primera ola en que trabajé en ese hospital. Una historia de un anciano de 92 años con COVID. Con gran probabilidad era que el paciente iba a fallecer, ¿no? Y llegó y me tocó, y era de mis últimos pacientes para revisar a lo largo del día, ¿no? Y me acerqué, el viejito respiraba muy agitadamente, ¿no? Era un anciano que estaba echado en cama sin moverse, en una camilla como una Comodoy, porque era un hospital, recuerden, de campaña, ¿no? Y el anciano, pues, con ajustes, o sea, le daba para respirar. Yo me acerqué un poco para mirar cómo comenzar a evaluarlo, y lo único que me dijo fue: tengo sed. Entonces, obviamente, simplemente eso, no me pidió más que simplemente tengo sed. Estaba con su oxígeno en gran flujo, ¿no? Totalmente no se movía, pero siempre pudo articular la palabra tengo sed. Y no había un botella de agua, entonces vecinos, pacientes, y me dieron un poco de agua, ¿no? Conseguí un vasito por ahí, llené un vaso de agua, le acerqué una cañita, y el ancianito tomó el agua con unas ganas, suspiró, y al rato simplemente falleció el viejito, ¿no? Esa historia un poco me conmovió, porque si se dan cuenta no es una historia tan médica, no es una historia simplemente humana, simplemente era un gesto tan simple y humano como acercarle un vaso de agua a un anciano moribundo, y el disfrute que él tuvo, digamos, simplemente con saciar, digamos, algo que probablemente le quemaba en el alma. Yo creo que reflejan vida, reflejan experiencias personales, experiencias, digamos, esperanza, alegría, tristeza, sufrimiento, dolor, en una situación que la gran mayoría ha tenido de una manera directa o indirectamente. Ya han visto, digamos, tal vez solamente una parte de la óptica o lo que dicen, pero no necesariamente con otra perspectiva, que en este caso para mí era una perspectiva que me permitió sobrellevar la perspectiva de la fe. Bueno, en mi caso yo elegí la medicina por vocación. Entonces la realidad es que si yo estaba en esa carpa COVID cuando la mayoría estaba en su casa, era porque consideraba que era el lugar donde debía estar. También tenía mis temores, ¿no? Pero sabía obviamente que si yo había elegido la medicina y la medicina me eligió a mí, era para estar en esas circunstancias, para obviamente que no me quedaba más que estar ahí. Yo diría más que puntos donde dejar de ayudar era preguntas. A veces llegaba en la noche, porque la realidad que te contaré que en esos 7 meses he visto morir tanta gente. Nunca en mi vida como médico en 25 años había visto morir tanta gente como ahí. Entonces la realidad que eran cosas obviamente que por lo menos las 2/3 partes de las pacientes que tratábamos no los íbamos a ver en 3 días. Entonces la gran mayoría iba a morir. Entonces un médico que ve morir y no puede hacer mucho es para uno frustrante. Entonces a veces eran las noches, a veces más el temor de decir: ¿y si yo me enfermo? ¿Y si yo me muero? Porque era una probabilidad. Entonces a veces eran preguntas en la madrugada de: ¿y si me muero? ¿Y si me enfermo? ¿Qué serán de mis hijos? Entonces no tenía respuestas, porque nadie me podía garantizar, ni yo mismo, obviamente, que podía terminar. Entonces la realidad es que en esas circunstancias tan duras, cuando uno se pregunta acerca de la vida, de la muerte, del sufrimiento, de la enfermedad, sin Dios, sin recurrir a algo que está más allá de uno mismo, es imposible. Yo diría, si de una manera he continuado, era porque descubría que Dios me pedía que estuviera ahí y que Dios me estaba protegiendo. Entonces no había más que en esas circunstancias, lo único que decía: Señor, mira, estoy en tus manos. No tengo más que, obviamente, no tengo cómo decir que voy a estar bien por mí mismo, ¿no? Y obviamente seguir adelante.
diría, digamos, los bajos tal vez sería, digamos, que a veces yo tenía algunos temores, ¿no? Por ejemplo, una vez en el cual un paciente comenzó a toser, yo me iba a acercar y comenzó a toser convulsivamente, y tosía. Entonces yo un poco como que la inclinación natural era pues un poco, ya sí estaba ahí, pero un poco la cantidad de virus, un poco como a retirarme. Entonces a veces cierto temor de repente a estar muy cercano con un paciente que tosía. Eso me ocurrió. A veces había tanta gente también, tantos pacientes, y faltaban tantas manos, ¿no? Que a veces obviamente me sentía como que ya no podía. O sea, que estaba ya extenuado, o sea, ya me sentía como exprimido, y que ya mirar a otro paciente moribundo era como que una cosa que, no sé, una especie de rechazo natural, allá mirar el sufrimiento así sin tener una respuesta, ¿no? Entonces yo creo que esas eran un poco las sensaciones que a veces me invadían, o las cuales a veces tenía que sobrellevarlas, ¿no? Y yo diría dos cosas. Por un lado, apreciar la vida. Entonces, después de ver tanta muerte y de preguntarme muchas veces acerca de mi muerte y descubrir mi propia fragilidad, entonces apreciar mucho más a mis hijos, apreciar mucho más las cosas pequeñas de la vida, una sonrisa, jugar con mi pequeña, compartir con el hijo mayor, besar a mi esposa, saludar, tener un espacio para compartir fuera de las redes sociales, ¿no? Donde pueda, digamos, ver a los pacientes, darles tiempo no solamente para el tema médico netamente, sino para una relación un poco más humana, número uno. Número dos, de alguna manera he experimentado mucho la providencia de Dios y su protección. Entonces, y obviamente agradezco que me haya permitido acrecentar un poco más la fe, ¿no? La fe en Dios, y tal vez obviamente poner la ciencia en su lugar, ¿no? Bueno, eso es lo fundamental, tal vez para el ser humano, ¿no? Y hacerme mucho más humano, ¿no? Yo diría esas tres cosas son las cosas que obviamente me han ayudado, ¿no? Mis oraciones en primer lugar, porque es fuerte. Que no desfallezcan en el servicio. Yo creo que tres, obviamente, que levanten la mirada. A veces los médicos nos quedamos en una mirada muy, muy científica, únicamente técnica, y la realidad que hemos visto que esta epidemia ha sobrepasado la ciencia. Ustedes lo ven hasta ahora, ¿no? No hay nada que sea contundente, ¿no? Según la vacuna sale una nueva cepa y todo nos sobrepasa lo que podemos hacer desde el punto de vista científico. Que no sacrifiquen la humanidad por la ciencia, que sean capaces simplemente, más allá del tema científico, de servir al ser humano persona a persona, como ser humano, con las necesidades que uno tiene cuando está enfermo, cuando uno está a punto de morir, ¿no? Que no solamente son necesidades médicas o farmacológicas, ¿no?